Gracias a Howard Phillips Lovecraft existe el término horror cósmico, pero también existe la duda de por qué le puso así a su gato. No cabe duda que la obra de Lovecraft ha servido como fuente de inspiración en diferentes medios. En el caso del cine, su influencia es innegable, ya sea de manera directa o indirecta. Acompáñanos a comentar algunas obras inspiradas en el trabajo de este grandísimo autor. Importante mencionarles que no se trata de una compilación de las adaptaciones a la gran pantalla de sus obras, sino se trata de películas que comparten la visión Lovecraftiana tanto del horror, la ciencia ficción e incluso de su propia filosofía. Cabe mencionar que esta lista no se trata de un top, tómenla únicamente como una lista de recomendaciones y de reconocimientos a estas grandes películas, de las cuales todas se podrían considerar el número 1. La Cosa, John Carpenter. Una de las obras más grandes, tanto mediáticamente como en extensión, de H.P. Lovecraft se tituló En las montañas de la locura, la cual narraba cómo un grupo de expertos científicos parten a una expedición en la Antártida con la finalidad de descubrir nuevos fósiles apoyados con una herramienta muy poderosa que les permite perforar el hielo a una profundidad nunca antes imaginada. Con esto logran un descubrimiento sin precedentes que podría poner en jaque todo lo conocido en materia de biología y taxonomía hasta ese momento. En primera instancia podríamos intuir que John Carpenter basó su opus magnum en el relato Lovecraftiano antes presentado, pero no. O por lo menos no del todo. 2 años después de que se publicara dicha obra de Lovecraft y tras la muerte de nuestro escritor de horror cósmico favorito, el nuevo editor de la revista Outstanding Stories, John Campbell, lanzó el relato ¿Quién anda ahí? O Who Goes There?, del cual se adoptó casi calcado el gran director creador de la obra maestra del cine de horror cósmico, La Cosa del Otro Mundo. El final feliz a todo esto es que tanto Campbell como Carpenter admiten abiertamente la gran inspiración y el máximo reconocimiento al maestro H.P. Lovecraft. Annihilation, Alex Garland. En 1927, Lovecraft lanzó un cuento corto titulado El color que cayó del cielo, o Color Out of Space, del cual, por cierto, existe una adaptación en el cine, pero de ella hablaremos en otro momento. En este relato narraba cómo un meteorito impactó en los bosques de Massachusetts, causando un fenómeno que tenía un distintivo fascinante. Aquel prodigio desprendía un color indiscernible, como las descripciones que le encantan a Lovecraft, mismo que modificaba toda flora y fauna que alcanzase. A diferencia del caso anterior, aquí no hay controversia en cuanto a la fuente de inspiración. No hay duda ni titubeo de que el director Alex Garland abiertamente haya aceptado su amplia inspiración en este cuento Lovecraftiano, así como en el film del maestro Andrei Tarkovsky, Stalker, La Zona, entre muchas obras excelentes de la ciencia ficción. Existe un ejercicio mental paradójico en el cual te dan la tarea de imaginar un color nuevo inexistente, con la premisa de que es imposible esta tarea. ¿Ustedes lo han intentado? Si lo piensan bien, es paradójico, pues todo lo que imaginamos tiene tendencia a utilizar de forma inconsciente elementos existentes. Este es otro aspecto magníficamente logrado en esta cinta. Monstruos terroríficos pero digeribles, pues combinan el imaginario con la biología que ya conocemos. Y a diferencia de las bestias Lovecraftianas, estos sí son bastante descriptibles. The Mist, Frank Darabont. Ok, lo sabemos, La Niebla es literalmente una adaptación de uno de los más populares cuentos del maestro Stephen King. Entonces, ¿por qué la incluimos en una lista del cine inspirado en Lovecraft?
Bueno, si bien el maestro King tiene sus aportes al horror cósmico, es evidente que el precursor e inspiración de todo aquel que se atreva a escribir el género es Howard Phillips Lovecraft. El mismo King ha aceptado que ha desayunado, comido y cenado de la obra del maestro del terror cósmico para sus máximas obras del género, y La Niebla no es la excepción, así como el mismo director Frank Darabont, amplio admirador de la obra de King, también ha mencionado que los monstruos vistos en pantalla tienen un estilo característico de los relatos Lovecraftianos. Si bien es obvio que la narrativa tiene la crudeza y el cinismo del maestro King, sobre todo en su trágico final, La Niebla es un excelente ejercicio para imaginarnos cómo sería uno de los crossovers más emocionantes de la literatura del terror: King y Lovecraft. The Lighthouse, Robert Eggers. Si pensamos que la combinación de grandes autores del horror más emocionante fue la de King y Lovecraft, imagínense si metemos en una licuadora la cosmicidad de Lovecraft, el horror gótico de Edgar Allan Poe, más un toque de Nosferatu y algo de Fritz Lang. Todo esto bajo la obra del visionario director del cine de terror, Robert Eggers. El resultado sería horror, delirio y, claro que sí, tentáculos. En un escenario desolado en donde el corazón del relato radica en la relación de sus protagonistas, los cuales sostienen una relación de amor y odio en una isla en donde solo están ellos encargados de cuidar un faro. The Lighthouse es un relato que, si bien su narrativa nos recuerda bastante más al maestro Edgar Allan Poe, sobre todo cuando las siniestras aves son cruciales en la caída al abismo de la locura de nuestros personajes, y si bien el film es toda una alegoría completamente al castigo de Prometeo, podemos concluir en que Robert Eggers cumplió la fantasía de mostrarnos cómo sería un fragmento de la mitología griega narrado por Edgar Allan Poe con ciertas asesorías del maestro Lovecraft. Pues no me van a dejar mentir con que la locura que experimentan los protagonistas tiene tintes mucho más Lovecraftianos que del mismo maestro Poe. Con el cine de Eggers gana el cine, gana la literatura y ganamos todos definitivamente. Saga de Alien. Para hablar de la relación que existe en el trabajo de Lovecraft y la saga de uno de los extraterrestres más famosos en nuestra cultura pop, tendríamos que hablar del Necronomicon. El Necronomicon es un libro ficticio creado por el mismo Lovecraft a través de su alter ego Abdul al-Hazred en una de sus obras, y a su vez es el nombre que el diseñador del monstruo de Alien, H.R. Giger, usó para bautizar un compendio de ilustraciones editado en 1977. Los bocetos contenidos en el libro de Giger pasarían a convertirse en el xenomorfo que conocemos actualmente. Esto luego de que se le mostraran al director de la primera entrega de la saga, Ridley Scott. Giger imagina al alien como una criatura sensual y aterradora, indefinible en términos de género, indistintamente masculina o femenina, sin ojos, sin emociones evidentes, desconcertante. En definitiva, una entidad que dignifica las pesadillas más atroces de Lovecraft. Este excelente artista, abiertamente inspirado en las obras del maestro, diseñó un monstruo que años después taladraría el imaginario colectivo del horror en su obra Visiones de Alien. Ahora, no solo los diseños de Alien unen esta saga con el horror Lovecraftiano. La narrativa claustrofóbica y disruptiva sobre la idea del antropocentrismo nos hacen ver en pantalla un relato de un Lovecraft moderno, reforzándose con el concepto de colmena abordado en la secuela Aliens por James Cameron, y finalmente llevado a la muerte del ego humano en su tercera entrega dirigida por David Fincher, conceptos de los cuales el maestro Lovecraft fue precursor dentro del horror y la ciencia ficción. Regresando un poco al xenomorfo,
Esta criatura es indescriptible y ahí recae el peligro constante de su presencia. Los protagonistas no conocen sus métodos de caza, no saben ni siquiera qué es lo que el alienígena busca de ellos. La única pista que tienen sobre sus motivaciones es su propia hostilidad, el hecho de haber utilizado a uno de ellos como incubadora, lo cual envía al humano a la paranoia, a la locura. El monstruo espacial indescriptible que lleva al humano a la locura, Lovecraft en su máximo esplendor. Antes de continuar, te recordamos que si quieres saber más acerca del mundo del terror y la ciencia ficción, suscríbete y forma parte de este círculo dantesco. Y no te olvides de activar la campana de notificaciones. Y les quiero invitar a mi canal personal, Medranuki, donde hablaré de temas variados fuera del terror, empezando esta misma semana con una crítica a la infame cinta multiganadora de distintos premios especializados, Emilia Pérez, y cómo es una carta de odio a todos los mexicanos. Además de que en ese canal manejaré los futuros en vivos. Les dejaré el enlace al canal al final de este video y en la descripción. Por el momento, continuamos con Event Horizon, Paul W. Anderson. La evolución natural de la saga de Alien hacia el abismo inefable del horror cósmico, eso es el Event Horizon. Agujeros de gusano, una nave que lleva el gótico al futuro interestelar, un peligro tan indescriptible que ni la misma película se toma la molestia de describirlo, y aún así lo sientes tan presente y latente como una omnipresencia. Y de hecho, no hay mejor premisa para este film que lo que H.P. Lovecraft escribió muchísimos años antes del estreno de la cinta. No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus caminos propios, no han causado mucho daño hasta ahora, pero algún día la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos. Perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación, o huiremos de esa funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. Por esto y más aspectos que serían un tanto redundantes si los mencionamos, Event Horizon es la respuesta natural a hacer caso omiso a las advertencias de el maestro Lovecraft. Virus, John Bruno. Y por fin llegamos al pináculo de la visión copernicana de Lovecraft, la muerte del antropocentrismo en su máxima expresión. Un ente cósmico e instrumental que ve al humano como un virus y no solo eso, como alimento y refacciones. Literalmente cuando los protagonistas dialogan con esta presencia, negocian, buscan soluciones humanas, esta les patea todo su ego humano, aceptándoles sí la negociación, pero dando una lista de necesidades que condicionan este trato. Y estos insumos son nada más y nada menos que ojos, huesos, piel, cartílagos, articulaciones, músculos, órganos vitales, entre otros elementos que para nosotros los humanos es impensable ofrecérselos. Sin embargo, este monstruo lo ve simplemente como una lista de mercado en una carnicería, haciéndonos entender que muy probablemente en el cosmos exista una civilización que si nos llegase a conocer, no nos vería de diferente forma a la que nosotros vemos a un cerdo, a un delicioso y funcional cerdo. The Faculty, Robert Rodríguez. Dentro del trabajo tan diverso de la filmografía de Rodríguez, que incluye acción con la saga del mariachi, adaptaciones de cómic con Sin City, películas familiares como Mini Espías, pues en algún momento de su vida nos trajo una película de terror universitario llamada Aulas Peligrosas en su malísima traducción a Latinoamérica, que si bien nunca se ha hecho mención alguna de que Robert Rodríguez haya tomado alguna inspiración del maestro Lovecraft, pero Kevin Williamson, guionista especializado en el horror, quien escribió esta historia como un refresco del clásico de
Thing, del que ya hablamos anteriormente, con la variante de que aquí el monstruo del otro mundo no se limita a un lugar desolado como la Antártida, sino que dispone de toda una ciudad entera, dando un ambiente bastante más cercano a los espectadores. Este es un film recomendable cuando te quieras tomar un poco a la ligera el horror cósmico, que pues también se vale, también se puede. Desde aquí te damos la advertencia de no subestimar el terror de esta cinta, solo gózala. Evolution, Ivan Reitman. Y si hablamos de tomarnos a la ligera el horror cósmico, no hay mayor exponente que el mejor sponsor de champú de toda la perra historia, la comedia de culto Evolución, que nos narra cómo una especie invasora pasa por todos los estadios evolutivos darwinianos en tan solo una semana, explorando todas las formas de vida existentes en la Tierra, incluso hasta el punto en el que este invasor evoluciona a un primate tan solo unos pasos antes del gen Homo. Ya lo dijimos, si te quieres tomar un poquito más a la ligera, de forma dominguera, el horror cósmico, Evolución es la mejor de las opciones. Y bueno, ¿a ti qué relato Lovecraftiano te recuerdan todas estas películas? También coméntanos qué otras cintas conoces que estén fuertemente basadas en la obra del maestro H.P. Lovecraft.